Hola, bienvenidos a las 11ª jornadas académicas, la ciencia ficción y lo fantástico en el cine y la literatura, que en esta edición está dedicado a la magia, la brujería y la hechicería. Este día vamos a tener nuestra mesa número 5, que son ponencias relativas a la fantasía, la animalidad y la magia. Les agradecemos a todos que nos estén acompañando en esta sesión. Saben ustedes que una vez que los compañeros que nos acompañan como ponentes terminen su ponencia o mientras la están realizando, pueden ustedes hacer algún comentario en la transmisión de Facebook. En primer lugar, tengo el gusto de presentarles a Tania Jiménez Macedo, quien es maestra en Letras Mexicanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y quien obtuvo este grado con la tesis Celestiales Tesoros Florecidos en la Tierra, análisis del modelo narrativo para relatos marianos de Francisco de Florencia. Sus líneas de investigación son las funciones de los animales en los milagros literarios novohispanos y la presencia animal en la literatura fantástica hispanoamericana. Ha sido profesora de la UACM, de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Economía de la UNAM. Ha participado en diversos congresos y coloquios sobre literatura virreinal contemporánea y ha publicado artículos in extenso en revistas especializadas, entre ellos Devotos de Cuatro Patas, Los bueyes en los milagros del beato Sebastián de Aparicio, según Fray Agustín de Betancourt, El perro como símbolo religioso universal y un peculiar milagro novohispano, y Hagiografía y Poder, 3 textos ilustrativos del siglo XVII novohispano. En esta ocasión presentará para nosotros la ponencia Animalidad y brujería en un cuento de Amparo Dávila. Muchas gracias, Tania. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Es un placer estar compartiendo esta mesa. Bueno, sin mayores preámbulos, voy a compartir pantalla. Voy a mostrar una presentación que solamente servirá como ilustración a mi texto. Entonces, voy a empezar con eso. Ahí está. Un momento. Muy bien. Comienzo entonces. Muy bien. Dice Margot Glantz en su ensayo Las metamorfosis del vampiro, acerca de otro ser fantástico habitante de nuestras pesadillas. Las brujas están adentro y afuera del que las persigue. Las brujas son bellas y son repugnantes. Las brujas son ambiguas, son machos o son hembras, son aves o doncellas, son vampiros o lechuzas.
En efecto, las brujas han permanecido en el imaginario colectivo durante siglos e incluso como otros monstruos fabulosos siguen siendo objeto de fascinación y desconcierto en la era actual de sociedades líquidas que rinden culto a las tecnologías digitales, el individualismo y lo efímero. Estos viejos espectros continúan inquietando la mente de jóvenes y adultos y por ello mismo siguen apareciendo en relatos, películas, historietas y canciones de este novísimo milenio. El siglo XX también resultó abundante en la presencia de estos personajes en los materiales de creación. Baste remontarse a los recuerdos infantiles para evocar canciones cuyos versos contribuyeron a fijar nuestra imaginación, en nuestra imaginación el estereotipo de estos entes malignos. La torre negra crece a medianoche cuando el búho canta. Vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj. Cantaba Cricri. Y el son jarocho explicaba con picardía y buen humor el motivo de estos terrores nocturnos. Y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, no sé. Mas no hay pretensiones de chuparme usted. Asimismo, las literaturas moderna y contemporánea han sucumbido al hechizo de estas figuras e incluso las letras hispanoamericanas les han dedicado obras varias. Rubén Darío, Alfonso Reyes, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Guadalupe Dueñas y Amparo Dávila, entre otros, han escrito sobre brujas y brujería, ya de manera sutil ya manifiesta, apropiándose de antiguos mitos y leyendas y reconfigurando la imagen de la bruja adaptada a las circunstancias culturales y literarias de la región. Uno de los ejemplos más afortunados e interesantes de relatos brujeriles es el cuento Música Concreta, de Amparo Dávila, que en esta ocasión he elegido para un breve análisis. En este caso me concentraré en observar el carácter animal del personaje sobrenatural y su origen maligno. Para estudiosos y lectores aficionados, resulta común asociar la literatura fantástica mexicana con el nombre de la autora zacatecana, nacida en 1928 y fallecida en 2020, aunque ella misma haya rechazado ceñir su obra a lo fantástico, quizá porque una parte de la crítica lo ha considerado un género menor a lo largo de los años. Más allá de la polémica, lo cierto es que la propia Dávila confesó en varias ocasiones que su vida desde la niñez y por consecuencia su obra estuvieron ligadas a lo sobrenatural y lo siniestro. Y cito, mi infancia la vivía en los Cárpatos mexicanos. Vengo de un lugar frío, tan frío como lo es el paso de la vida a la muerte. En Pinos, Zacatecas, iban a enterrar a los muertos. Pinos era un cementerio, el lugar natural de los muertos y de los vampiros. Yo los veía tirados en el piso de una carreta, atravesados sobre el lomo de una mula y a veces en una rústica caja. Dos ingredientes que alimentaron su trabajo creativo en poesía y narrativa los descubrió en estos primeros años de vida, el miedo y los animales. Y esto dice en una entrevista, fíjese que de niña, como había muerto mi hermano Luis Ángel de 4 años, me quedé muy sola y en la noche eran mis perros los que me acompañaban. Entonces tenía 5 años y mucho miedo. Contaban varias leyendas en el pueblo. Decían que el último dueño de la casa donde yo vivía se había casado varias veces y que una de sus esposas, que había muerto, la última creo, deambulaba por la casa con una vela encendida, con un vestido de novia. En estos textos autobiográficos y en entrevistas diversas, Dávila ha revelado que el miedo se convirtió en motor de su creatividad y sus mascotas en la compañía indispensable para atenuar el terror que siempre le guardó a la noche y a lo desconocido. Pero en sus cuentos los animales constituyen elementos esenciales de su universo narrativo. Las ratas invisibles en La Señorita Julia, las criaturas que se cocinan vivas en Alta Cocina, los perversos Moisés y Gaspar en el cuento homónimo y desde luego el sapo gigante en Música Concreta. Son muestra de los seres misteriosos que pueblan el cosmos daviliano, donde nada es lo que parece. Publicada en 1961, Música Concreta forma parte de la segunda colección de cuentos que la autora sacó a la luz y que llevó este mismo nombre. El texto narra la historia de Marcela, una ama de casa que es acosada por la amante de su marido.
La angustia y el desgaste emocional rebasan el límite de sus fuerzas debido a que esa mujer la visita todas las noches y no la deja dormir al croar al lado de su ventana. Como otros escritores, entre ellos Julio Cortázar, amigo epistolar de nuestra escritora y una suerte de tutor literario, Dávila creía firmemente en la existencia del mal en el mundo y esa idea la desarrolla en su ficción. De acuerdo con la propuesta teórica del investigador Víctor Bravo Arteaga, y cito, la producción de lo narrativo supone la puesta en escena de dos ámbitos, la ficción respecto a la realidad o sus correlatos, el sueño respecto a la vigilia, el doble respecto al yo, etc. Y un límite que la separa e interrelaciona. La producción de lo fantástico supone la transgresión de ese límite. Justamente cuando lo fantástico se produce, se establece la escenificación del mal, entendido en su sentido funcional más que ético. Para que se comprenda mejor, Bravo abunda, y cito, el bien es la búsqueda de identidad del sujeto, el intento de identificación con un dogma, con una conducta, con una imposición. El mal, por el contrario, es la expresión de una escisión, algo que es a la vez interior y extraño en el sujeto, irrumpe, aflora en el ámbito del yo para intentar eliminarlo y ocupar su lugar. Por eso afirma que el mal es una de las formas de la alteridad generadas en lo literario, y en esa esfera de alteridades, el monstruo se convierte en la expresión del mal por antonomasia. Establecidos estos puntos teóricos, enfoquémonos ahora en nuestro cuento en cuestión. Como es una constante en la narrativa daviliana, en Música Concreta se explora el problema del mal como un otro que irrumpe en el ámbito de lo cotidiano. La historia se presenta a través de los ojos de Sergio, amigo entrañable de Marcela desde la adolescencia, quien se topa con esta por casualidad y la nota desaliñada y ensombrecida. A lo largo de varios encuentros va atestiguando su progresivo deterioro físico y mental. Aunque al principio parece renuente a hablar, Marcela le acaba confesando a Sergio que su marido Luis, amigo de ambos desde la preparatoria, le ha sido infiel desde hace varios años. A pesar del enorme cariño que Sergio siente por ella, se muestra escéptico ante sus revelaciones. Debido a esto, Marcela, temerosa, tarda algunos días en explicarle la dimensión del problema en el que se halla inmersa y que ha padecido por meses. La amante la acecha por las noches y no la deja dormir porque croa bajo su ventana hasta el amanecer. De acuerdo con lo advertido por Bravo Arteaga, el mal es un otro que irrumpe en el ámbito de lo cotidiano para destruir lo conocido y establecido, y puede llegar de golpe o sutilmente, casi sin notarlo, como le sucede a Marcela. Luego de años, ella se da cuenta de que su marido la engaña y entonces toma conciencia de pronto de que los lazos afectivos y de lealtad con él están rotos. Sin embargo, no se trata solamente de su relación. Ella hasta entonces había estado constreñida cumpliendo los roles que para el sistema social de la época estaban asignados para una mujer joven: ser esposa, madre y ama de casa. Al aparecer la amante, parte de esa identidad que le daba sentido a su vida, o sea, la señora D, queda deshecha y ella se descubre en la incertidumbre total. Pero más allá del desengaño, la humillación y el despojo de su categoría social, el proceso de aniquilación apenas comienza, porque a partir de que Marcela averigua la infidelidad de Luis, la otra mujer empieza a vigilarla por las noches, emitiendo ruidos que progresivamente van tomando la apariencia del croar de los anuros. Y cito, ¿de qué estamos hablando, Marcela?, pregunta Sergio angustiado. O más bien, ¿de quién estamos hablando? De ella, Sergio, del sapo que me acecha noche tras noche, esperando solo la oportunidad de entrar y hacerme pedazos, quitarme de la vida de Luis para siempre. Evidentemente, Sergio no le cree, pues considera que se trata de una fantasía. Y cito, a la que te ha llevado tanto tiempo sin dormir, tu ensimismamiento, el dolor mismo. De esta manera, la mujer monstruosa le arrebata el sueño, la tranquilidad y la confianza que su amigo podría haberle tenido. Acorralada y sola, Marcela queda al borde de la locura y a merced de la amenaza.
El ataque final que habría acabado con la protagonista sucede la noche siguiente, cuando alguien deja abierta la puerta del jardín. Y cito, por ahí entró, yo había escuchado durante horas su croar y croar junto a mi ventana. Después se fue alejando el ruido hasta que se perdió. Un poco tranquila comencé a dormitar. De pronto empecé a oír algo que caía pesadamente, de tiempo en tiempo, que se iba acercando cada vez más. Me levanté y corrí hasta la puerta de mi cuarto. Allí estaba con sus enormes ojos que parecían estar fuera de las órbitas, a punto de lanzarse sobre mí, porque se iba inflando enfurecida ante mi vista y por su deseo de destruirme. De un golpe cerré la puerta y di vuelta a la llave. En el mismo momento la oí estrellarse contra la puerta y croar, croar, quejarse de dolor y de rabia. Fue un instante el que me salvó, un solo instante. En el universo de lo fantástico, la enemiga de una esposa no es cualquier mujer. Amparo Dávila presenta un drama conyugal común en las sociedades contemporáneas desde el ángulo de lo sobrenatural y hasta el límite del horror, cuyo tratamiento casi toca lo paródico, de tan grotesco. La escritora zacatecana cuestiona el México de su tiempo, es decir, de los principios de los años 60, las estructuras sociales y familiares y los roles asignados a hombres y mujeres, que sostenían el matrimonio y la pareja monogámica como los modelos prestigiosos de relación afectiva entre personas. En su relato, la otra se convierte literalmente en un monstruo, en la bruja de la historia, que no ha de descansar hasta ver a su rival aniquilada, desaparecida por completo. Pero a todo esto, ¿por qué el personaje del amante sería una bruja? En la Europa occidental, hacia el año 1400, al amparo de un catolicismo conquistador que intensificaba su conquista de las poblaciones europeas ordinarias, se comenzaba a sistematizar entre los círculos eruditos religiosos las ideas y las creencias acerca del diablo, contenidas en tratados diversos para formar una verdadera ciencia, la demonología. En la lucha contra las herejías y para mantener el control social, se buscaba infundir miedo a las poblaciones seculares. Por ello, la imagen del maligno estaba cambiando, adquiriendo un aspecto monstruoso, zoantropomórfico, más cercano a las concepciones de las tradiciones populares. No obstante, con el tiempo, se hizo necesario producir un arquetipo humano del mal absoluto encarnado por la bruja, para los mismos propósitos. Sin embargo, el camino resultó largo para que las colectividades consideraran a las brujas como agentes de Satanás y enemigas de la fe cristiana. Fue en realidad a partir de 1580 que la gran caza de brujas se desató en Europa y los procesos judiciales, antes de esa fecha más bien raros, se multiplicaron en contra de miembros o presuntos miembros de esta secta herética, hasta entonces marginal. La imagen de la bruja también fue construyéndose en el curso de este proceso y divulgándose mediante tratados, ilustraciones y obras plásticas, como el más famoso de todos los tratados de caza de brujas, que es justamente el primero, es el que aparece en pantalla, el Maleus Maleficarum. Aunque los demonólogos no presentaban una teoría del todo unificada, sí coincidían en tres condiciones que debía cumplir los integrantes de las cofradías satánicas. Uno, haber realizado un pacto con el diablo. Dos, practicar maleficios. Y tres, participar en el aquelarre, ceremonia en la que los miembros se unían sexualmente al maligno. Aunque fueron juzgados tanto acusados como acusadas, se fue asociando el estigma de la brujería a las mujeres, quienes por tradición cristiana ya eran consideradas seres imperfectos, inclinados a la traición y a ejercer el mal. Tanto en las naciones protestantes como en las católicas se fue popularizando la creencia en las brujas y su mundo diabólico, en procesos y autos de fe consumados en España. Se pudo conocer, además de otros detalles ya mencionados, el vínculo que las pupilas de Satán tenían con el reino animal. Dicha secta estaba formada por una estructura jerárquica muy estricta, que se componía de novicios, profesos, maestros y dignidades. Cuando él o el aspirante era aceptado como novicio, el diablo le regalaba un sapo vestido, como el que vemos en este grabado,
que era una especie de demonio familiar y que le servían de talismán. Al pasar de novicio a profeso, le colocaba con su garra una marca en el cuerpo, generalmente en una parte no visible. Y cito, dicha marca no siempre tiene la misma forma. A veces es una liebre, otras parece el pie de un sapo, una araña, un gosque o un lirón. Pero no solo eso, los brujos ya consagrados poseían facultades poderosas que les había concedido Satanás, como transformarse en animales y dominar las fuerzas de la naturaleza, además de realizar maleficios, volar por los aires, etc. Y es que para la cultura demonológica, el señor de las brujas era la bestia, como el que aparece en este cuadro de Goya. Era la bestia, es decir, la antítesis de Dios, aquel que podía arrancar al ser humano del camino de la salvación y el único, y cito, capaz de borrar sus cualidades de racionalidad y de espiritualidad para no dejar subsistir más que los apetitos bestiales de concupiscencia, de hambre y de violencia. Es decir, que podía extraer el lado animal de que toda persona guardaba en su interior. Volvamos al cuento de Dávila. La rival en amores de Marcela es una mujer humilde, es decir, es una mujer trabajadora, costurera. Ni siquiera es físicamente agraciada, más bien en realidad tiene características zoológicas. Y cito, ojos saltones, inexpresivos, la cara demasiado grande para su corta estatura, pegada sobre los hombros, sin cuello. No obstante, ha logrado mantener el interés del esposo en ella durante años, un interés que se presume sexual, puesto que a él no le ha importado poner en peligro la relación estable que tiene con Marcela. Por un maleficio, quizás. El relato es tan ambiguo, uno de los mayores recursos de la autora, que nos permite la sospecha, pero no la certeza. Lo cierto es que, según el mito, las brujas practicaban y promovían una sexualidad exacerbada, que en este caso está simbolizada por la criatura en la que se transfigura, un sapo, representación de la noche, la muerte, la humedad y la fertilidad en numerosas culturas de Mesoamérica, Asia y África. Como se pudo saber líneas atrás, la fuerza maligna encarnada en la mujer sapo y que irrumpe en la vida de Marcela no logra destruirla del todo ni ocupar definitivamente su lugar, a pesar de su enorme poder sexual y mortífero para dominar su ámbito. En un desenlace atípico para los cuentos de horror, la víctima no sucumbe ante el monstruo, gracias a la colaboración de su aliado, Sergio, que aunque pretende mantenerse en su postura masculina racional, también es afectado por la tenebrosa presencia de la costurera. Atrapado entre la compasión que siente por su amiga, la incredulidad de su versión y la impotencia por no saber cómo apoyarla, va en busca del amante para hablar con ella e intentar que deje en paz a los esposos. Mientras Sergio expone argumentos, ella comienza a metamorfosearse en anfibio para atacarla. Y cito, se ha inflado y me mira con odio frío, mortal, mientras me envuelve con su estúpido y siniestro croar y croar y croar, con ese olor a cieno que despide, con ese olor a fango putrefacto que va siendo insoportable aguantar. Sus miembros se repliegan. Yo sé que se prepara a saltar sobre mí, inflada, croando, moviéndose pesadamente, torpemente. Pero la mano de Sergio se apodera de unas tijeras y clava, hunde, despedaza, acabando con el monstruo. Finalmente, esa expresión de la alteridad no acaba devorándose al sujeto. Sin embargo, el planteamiento de Dávila allí queda. El mal se encuentra agazapado en nuestras tranquilas vidas a la espera de su momento. Es el otro que puede venir como una amenaza externa, como la bruja, y desplazarnos, pero también puede provenir de nuestro interior como una fuerza irracional, la bestialidad encerrada en nuestro subconsciente que busca liberarse y avasallar las estructuras civilizadoras de la condición humana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Tania, por tu lectura, por trabajar a Nuestra Señora del Horror, ¿no? Como se les suele decir. Les recuerdo a quienes están con nosotros que pueden hacer comentarios directamente en Facebook y también que los compañeros responderán
las preguntas que ustedes tengan a bien hacerles después de la participación de ambos. Ahora les presento a Jesús Islas, quien es egresado de la carrera de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor adjunto de la materia de Latín 2, miembro del Seminario de Estudios Retóricos, Filológicos y Humanísticos de la misma Facultad de Filosofía y Letras, así como del Seminario Saberes de Antiguo Régimen del Colegio de Michoacán. Sus principales intereses se encuentran en la magia, la ciencia, y la religión y la relación que hay entre ellas. Ha participado en el coloquio de estudiantes de letras clásicas con la ponencia Magia o Ciencia, un remedio contra la peste de Aspasius Caramuelius. Actualmente se encuentra realizando la traducción del libro renacentista de Magia Universalis Naturae et Artis Sirve Recondita Naturalium et Artificialium Rerum Scientia. Y en esta ocasión nos va a presentar una ponencia sobre De Unicorni, de la ciencia a la magia. Muchas gracias, Jesús. Te escuchamos. Hola, muchas gracias por permitirme compartir el espacio. Voy a compartir pantalla. A ver, permítame un momento. Bien, voy a leer el texto. Me voy a permitir leerlo. El trabajo presente se llama De Unicorni, de la ciencia a la magia. Inicio. Ya galopando entre las reverdecientes praderas coronadas de policromáticos arcoíris, ya reposando sobre las piernas de una virginal muchacha que con ternura le acaricia, ya erguido elegantemente sobre sus patas traseras mientras blande su magno y mortífero cuerno, el unicornio ha formado parte del imaginario colectivo a través de los siglos. La Real Academia Española, RAE, define al unicornio como un animal fabuloso que fingieron los antiguos poetas de forma de caballo y con un cuerno recto en mitad de la frente. A partir de esta definición surgen dos importantes interrogantes. ¿Quiénes son aquellos poetas que fingieron al unicornio? ¿Y de dónde le vienen las características fundamentales a este animal mitológico? La presente investigación mostrará algunos de los diferentes testimonios literarios, que no todos, desde la literatura clásica hasta la literatura fantástica moderna que existen sobre el unicornio, a fin de observar la evolución de la concepción de este animal fantástico que más de uno ha deseado conocer. Antes de comenzar a revisar los testimonios literarios que existen sobre el unicornio, es menester analizar la palabra misma. Unicornio proviene de dos vocablos latinos, sin duda del numeral unum, traducido al español como uno, y del sustantivo cornus, que significa cuerno. Si bien hoy en día este ser mitológico parece ser más conocido con este nombre, lo cierto es que los antiguos prefieren llamarlo con el sustantivo griego y posteriormente latinizado monoceronte, el cual proviene del adjetivo monos, igual, que se traduce como uno, y de keras, sustantivo que se refiere pues al cuerno de los animales. Como es evidente, ya desde la antigüedad se emplearon dos palabras distintas, pero sinónimas para designar a un mismo animal. Por lo tanto, utilizaremos ambos a partir de este momento de manera indiferente. Pues sin más preámbulo, comencemos. El primer testimonio que conservamos sobre el unicornio se encuentra en la obra del médico Ctesias de Nido. Ctesias nació a finales del siglo V en el Asia Menor, perteneció a una familia de médicos y ejerció esta misma profesión en la corte de los reyes persas. En su obra Relaciones de la India describe lo siguiente. Bueno, ustedes ven en pantalla el texto griego, yo voy a leer únicamente la traducción al español por cuestiones de tiempo. Dice, cito, describe que hay en la India asnos salvajes iguales que los caballos o más grandes. Tienen el cuerpo blanco, la cabeza roja y los ojos azul oscuro. Tienen un cuerno de un codo y medio de largo en medio de la frente y la parte de abajo del cuerno, que ocupa 2 palmos de la frente, es completamente blanca. La parte superior del cuerno es aguda y es de color rojo brillante. En cuanto al resto, la parte del medio es negra. Dicen que los que beben de estos cuernos, pues se usan como copas, no sufren espasmos ni epilepsia,
y no se ven afectados por venenos, ya sea si beben agua, vino o cualquier otra cosa en esta copa, ya sea antes o después de ingerir el veneno. Como es evidente, a este autor le interesa la existencia del monoceronte por sus cualidades farmacológicas, por las cualidades farmacológicas de su cuerno. De ahí que se concentre en describir detalladamente la anatomía del animal, como sus colores, su forma, de manera que cualquiera pueda reconocerlo en su hábitat silvestre. Si bien parece que Ctesias recupera testimonios orales, debe de tenerse en cuenta la importancia que estos tenían en la tradición de los pueblos antiguos. Un siglo más tarde, el reputado filósofo, polímata y científico estagirita, Aristóteles, mencionará a este animal en 2 de sus obras, a saber, Investigación sobre los animales y en su Sobre las partes de los animales. Dice lo siguiente en la segunda obra citada. Pero los hay también de un solo cuerno, como el orix y el llamado asno indio. Sin embargo, el orix es artiodáctilo y el asno perisodáctilo. Los que tienen un solo cuerno lo tienen en medio de la cabeza, pues así cada una de las partes tendría más o menos un cuerno. El centro es común por igual a ambos extremos. Queda claro que el escritor aquí se concentra en la composición fisiológica o anatómica del animal. Abandona entonces toda descripción de colores y cualidades extraordinarias que se le adjudicaban. Con todo, parece que Aristóteles tampoco es un testigo visual del unicornio, pero considera lógica su composición física, y eso le es de utilidad para demostrar que el estudio de los animales es una ciencia importante y lógica. Asimismo, Estrabón, geógrafo y escritor griego que vivió entre los siglos I a.C. y I después de Cristo, recupera en su obra un sucinto pero valioso testimonio sobre el monoceronte. Dice lo siguiente. Además, Megástenes habla de caballos cabeza de ciervo de un solo cuerno. Con mucha seguridad, el Megástenes que cita Estrabón es aquel viajero y geógrafo griego que vivió en el siglo III a.C., cuya obra está destinada a describir la geografía y política de la India. En este fragmento es notable la comparación del unicornio ya no con un asno, como afirmaba Aristóteles y Ctesias, sino con un caballo, que rebasa al primero no solo en tamaño, sino también en agilidad. En estos mismos siglos, pero en el ámbito latino, Plinio el Viejo, insigne escritor romano del género enciclopédico, escribió en su magna obra Historia Natural lo siguiente. Cito, no obstante, el monoceronte es la fiera más violenta, similar al caballo en el resto del cuerpo, al elefante en los pies, al jabalí en la cola, con un mugido grave, un solo cuerno negro en medio de la cabeza que sobresale 2 codos. Niegan que esta fiera se atrape con vida. Aunque una de las características que rescata Plinio sobre el unicornio es que se trata de un animal parecido a un caballo con un gran cuerno que sobresale de su frente, lo cierto es que el resto de la descripción corresponde a la de un rinoceronte. Con mucha seguridad, la confusión deriva del contacto de Roma y de él, de Plinio, con el continente africano. Desde aquí, el monoceronte será visto como un animal violento. Bueno, el siguiente testimonio. Aproximadamente durante el siglo IV después de Cristo, el enigmático y posiblemente hermético Cayo Julio Solino escribe sobre el monoceronte. Pero el monoceronte es el más terrible, un monstruo con un mugido horrible, cuerpo de caballo, patas de elefante, cola de puerco, cabeza de ciervo. Su cuerno sale de en medio de su frente con un brillo maravilloso, con la magnitud de 4 pies, tan afilado que todo lo que golpea perfora fácilmente con el golpe. Ningún monoceronte vivo ha llegado jamás a manos del hombre, y aunque se puede matar, no se puede capturar. La descripción que hace del animal se asemeja en gran medida a la que hace Plinio el Viejo. Solino también hace hincapié en la ferocidad del monoceronte. El cuerno entonces será tenido como un arma mortal del que el hombre debe cuidarse, y la imposibilidad de capturarlo vuelve al unicornio un animal libre. Ningún hombre podrá domarlo. La versión latina del Fisiólogo, considerado el primer bestiario europeo, recupera testimonios grecorromanos y ofrece una explicación detallada, aunque ya moralizante, del unicornio. Dice, en su entrada sobre el monoceronte, Moisés, cuando bendijo a José,
dijo en el Deuteronomio a propósito del monoceros: como un toro primigenio en su gloria son sus cuernos, los cuernos de un unicornio. El monoceros o unicornio tiene la siguiente particularidad: es un animal pequeño, parecido a un macho cabrío, terriblemente fiero y con un único cuerno en el medio de la cabeza. Es tan temible que los cazadores no pueden aproximarse a él. ¿Cómo hacer para cazarlo? Se presenta ante él una doncella pura, salta entonces al regazo de la Virgen, ella lo amansa con caricias, lo alimenta y los lleva al palacio real. Tiene un único cuerno, porque el Salvador dijo: mi padre y yo somos uno. Pues alzó para nosotros el cuerno de la salvación en la casa de David, su siervo. Al descender del cielo, saltó al regazo de la Virgen María, amado hijo de unicornio, según dijo David en el Salmo. Como hicimos notar antes, el texto conjunta las descripciones físicas del monoceronte, dadas por fuentes paganas, con la espiritualidad cristiana, dada ya por textos sagrados o religiosos, y le da así un nuevo sentido a la imagen ya confusa del mítico animal. De esta manera, la fiereza y fuerza del unicornio serán entendidas como la potestad divina del Salvador, es decir, de Cristo, que únicamente se ablanda con la molicie de una joven virgen, es decir, de María. Desde este momento, el binomio fuerza-virilidad y delicadeza-feminidad formará parte de la esencia del monoceronte o del unicornio. Semejante al anterior, en el siglo VI después de Cristo, uno de los padres de la Iglesia, Isidoro de Sevilla, escribió sobre el unicornio lo siguiente: griego es el nombre del rinoceronte, que en latín viene a significar un cuerno en la nariz. Se le conoce también como monoceros, es decir, unicornio, precisamente porque está dotado en medio de la frente de un solo cuerno de unos 4 pies de longitud y tan afilado y fuerte que lanza por alto y perfora cualquier cosa que acometa. Es frecuente que trabe combate con los elefantes, a quienes derriba infiriéndoles una herida en el vientre. Es tan enorme la fuerza que tiene que no se deja capturar por la valentía de cazador alguno. En cambio, según aseguran quienes han descrito la naturaleza de los animales, se coloca delante de una joven doncella que le descubre su seno cuando lo ve aproximarse y el rinoceronte, perdiendo toda ferocidad, reposa en él su cabeza, y de esta forma, adormecido como un animal indefenso, es apresado por los cazadores. Luego de su ingreso en el mundo religioso, simbólico y metafórico, por medio del fisiólogo y de autores como Isidro de Sevilla, el monoceronte formará parte de las descripciones del mundo natural, pero sobre todo del mundo simbólico. Así lo demuestra el bestiario de Aberdeen, célebre manuscrito ilustrado realizado en el siglo XII después de Cristo, en la actual Inglaterra. Dice lo siguiente: el monoceronte es un monstruo con un bramido horrible, cuerpo de caballo, patas de elefante y cola muy parecida a la de ciervo. Un cuerno magnífico y maravilloso se proyecta desde la mitad de su frente, de 4 pies de largo, tan afilado que todo lo que golpea se perfora fácilmente con el golpe. Ningún monoceronte vivo ha llegado jamás a manos del hombre, y aunque se puede matar, no se puede capturar. Como vemos, ya está citando testimonios pasados. Es evidente que la obra toma los textos antes citados para hacer su descripción del monoceronte, pero además nos ofrece la idílica imagen del unicornio entre sus folios, como lo vemos en pantalla. Diestramente dibujado y provisto de colores hermosos. Cubierto de un pelaje cándido, blande un único cuerno que parece medir lo mismo que su cuerpo. Un siglo más tarde, el mundo simbólico de Miranda Bruce Mitford recuperará la descripción del unicornio. El unicornio es puro e incorrupto. De acuerdo con las doctrinas medievales, el cuerno del unicornio resulta un poderoso antídoto contra el veneno, pero el animal era tan salvaje que ningún cazador pudo capturarlo. Tan solo una virgen podía traer al unicornio y amansarlo. A diferencia de los textos clásicos, la autora tomará al animal como la representación de una idea o situación y ya no como un ente físico. La espiritualidad comienza a desdibujarse y abre paso a la magia, dado que los atributos que posee el monoceronte exceden, o mejor dicho, son incomprensibles al intelecto humano. Bueno, finalmente, uno de los muchos libros que componen la mundialmente conocida saga de Harry Potter, escrita por J.K. Rowling, menciona en su bestiario lo siguiente:
El unicornio es un hermoso animal que habita en los bosques del norte de Europa. Este caballo luce un cuerno y cuando es adulto su piel es de un blanco purísimo, aunque al principio los potrillos son dorados y se vuelven plateados antes de alcanzar la madurez. El cuerno, la sangre y el pelo del unicornio tienen cualidades mágicas muy poderosas. En general, evitan el contacto con seres humanos. Se muestran más dispuestos a dejar que se les acerque una bruja que un mago. Tienen un galope tan veloz que son difíciles de capturar. La cita rescata con mucha precisión cada una de las características que componen al unicornio y que hemos venido viendo. El pelo blanco y las propiedades farmacológicas del cuerno que mencionaba Ctesias, el cuerpo de caballo, que no de asno, del que hablaba Megástenes y Estrabón, el poco contacto con los hombres, que se refiere ya desde la obra de Solino, la dificultad de capturarlo, como se menciona en el Fisiólogo, y su estrecho lazo con las mujeres, como menciona Isidro de Sevilla. Empero, la escritora de novela fantástica despoja completamente al unicornio de su carácter real, incluso espiritual, y lo transporta, quizá para siempre, al mundo mágico y de lo irreal. Podríamos referir y citar muchas otras obras, desde el Antiguo Testamento hasta el Bestiario de Borges y la narrativa de Michael Green, donde grácilmente el unicornio se esconde a la mirada humana. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y de limitación, tendremos que conformarnos con conocer algunos de los escritores más importantes que a través de los siglos le dieron sus características principales o su esencia. Es decir, aquellos que fingieron al unicornio. Es indudable hasta aquí que el unicornio fue descrito, en el principio, en textos de índole científico. Con el pasar de tiempo, la espiritualidad cristiana se encargó de fusionar su imagen con ideas abstractas e incluso teológicas de la divinidad. Y finalmente, fue ese mismo tiempo el que terminó por legarnos únicamente la idea mágica de un animal que probablemente corrió por las llanuras asiáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu texto muy interesante. Les agradecemos no solamente a Jesús y a Tania pues habernos compartido sus textos, sino también a quienes están en Facebook viendo nuestras 11ª jornadas académicas. Les agradecemos el amor porque nos mandan corazoncitos y también agradecemos las felicitaciones a nombre del comité organizador, las recibo y las agradezco. Y también pues le hacemos llegar a Tania las felicitaciones que le han puesto en el Facebook. Antes de iniciar con las preguntas, aprovecho para invitarlos a las ponencias que todavía nos faltan. Estamos in media res, o sea, estamos a la mitad. A las 4 de la tarde tendremos ponencias, se llama la Mesa Sagas, Invocaciones y Miniseries. El día de mañana, también a las 11 de la mañana, tenemos ponencias sobre tradiciones mágicas. A las 4 de la tarde habrá creación literaria, lo hemos titulado Brujas Alfa. Y el viernes tenemos una proyección, la de la abuela, y un comentario. Para poder participar en la proyección habrá que solicitar el enlace porque va a ser privada a través del correo consucid@acatlan.unam.mx, y posteriormente, después de la proyección, también algunos ya habremos visto la película, porque no hace mucho estuvo en cartelera, La abuela de Paco Plaza. Entonces, pues los invitamos a compartir el comentario que el doctor Jorge Olvera nos va a dar. Entonces, vamos a ver si hubiese alguna pregunta que nos hagan. Y mientras esto ocurre, también voy a aprovechar. Siempre el moderador es el que puede hacer muchas preguntas y pues yo voy a aprovechar, ¿no? Primero es solo un comentario, Jesús,
que me llamó la atención, desde luego tú lo señalas en tus conclusiones, pero me llamó la atención que las descripciones que nos brindan los diferentes autores son de oídas, ¿no? O sea, lo que fulano dice, que ahora nosotros diríamos que es de chisme. Pero bueno, muy interesante porque dan por ciertas las palabras de otro, o sea, hay credibilidad extendida, y si Aristóteles dice que existe, por ejemplo, pues existe, ¿no? Pero no se ha podido atrapar el unicornio. Pero bueno, solamente es ese comentario. Para Tania, tengo un par de preguntas. Tania, si es tan amable de decirme, ¿por qué has seleccionado a Amparo Dávila? Digo, es una de las escritoras infaltables. Tenemos todos que leerla desde mi punto de vista, igual que tenemos que leer a Elena Garro, a Rosario Castellanos, y bueno, a otras, pero en particular estas tres que he mencionado, yo creo que toda persona culta mexicana debía conocerlas. Pero primero, ¿por qué Amparo? Y segunda duda, ¿has trabajado tú más a propósito de la obra de Dávila o tienes planes para hacerlo? Muchas gracias, Tania, por tus respuestas. Sí, gracias por las preguntas. Bueno, ¿por qué Amparo Dávila? Porque ha formado parte de los cursos que he dado de literatura mexicana, y bueno, la conozco hace no tantos años, pero cuando leí su volumen de cuentos reunidos me pareció muy interesante su obra. No, de hecho no la conocí en la licenciatura, sino después. Y como empecé a interesarme en el estudio de los animales, bueno, de hecho me había concentrado solamente en estudiar la función de los animales en la literatura novohispana, sobre todo en los milagros. Pero de pronto por los cursos que vi de literatura mexicana, que eran pues, de literatura contemporánea, entonces me di cuenta que los cuentos de que Dávila eran tan interesantes que seguro eran atractivos para los estudiantes, que además he dado clases a estudiantes que no son de literatura, ¿no? No son especializados, no están interesados propiamente en la literatura, entonces había que hacer, que mostrarles una literatura atractiva, ¿no? Para jóvenes sobre todo. Y empecé a ver que también los animales en los relatos de Dávila son importantes, y la animalidad en el horror también. Entonces, pues de pronto me decidí a empezar a trabajar la literatura contemporánea también, porque siempre me ha gustado la literatura fantástica. De hecho, tenía muchas ganas de participar en estas jornadas desde hace tiempo, pero no había podido. Y ahora, bueno, ahora no, de hecho, desde hace unos 3 años, empecé a trabajar con literatura fantástica, y me pareció que la figura y la obra de Dávila es muy interesante y muy rica. Y bueno, de hecho sí he trabajado ya a Dávila para una ponencia y para un artículo. Sí, justamente me encontré también con la figura del monstruo, y eso fue lo primero que empecé a revisar. Trabajé 2 cuentos, Alta Cocina y Moisés y Gaspar, precisamente para el análisis del monstruo. Y bueno, de eso me he ido enlazando, también he trabajado a Cortázar, y bueno, ahora regresé a Dávila por Las Brujas. Así es. Ay, muchas gracias. Sí, yo creo que todavía hay mucho que ver, ¿no? Mucho que seguir trabajando. Supongo que así como, y eso que, bueno, Dávila es de las nacidas
en los 20, o sea, del siglo pasado, ¿no? Sí. Y todavía hay mucho que estudiarle, bueno, a ella y a muchas autoras más, y autores también, porque en México, pues bueno, tenemos tradiciones importantes, interesantes, a propósito de diferentes temas, aunque algunos han sobresalido, no sé, estudian más la revolución, esas cuestiones, pero se está retomando este asunto del horror, quizá como tú comentabas al principio, que era no era como tan bien visto, ¿no? Este asunto de la literatura fantástica, porque después de todo, pues era considerado por muchas personas como una literatura escapista, ¿no? Ujú. Pero bueno, muchas gracias, Tania. Los Gracias. invitamos de nuevo a poner comentarios o hacer preguntas a través de Facebook. Y bueno, yo aprovecho también, como les digo, luego los que estamos moderando, podemos hacer todas las preguntas. Esta pregunta es para Jesús. Dime, Jesús, tú, bueno, obviamente trabajas cierto tipo de temas, pero ¿tienes contemplado seguir trabajando, por ejemplo, el tema de los monstruos, ahora que hay estos bestiarios y que además hubo un boom de lectores a propósito de la publicación de Harry Potter, ¿no? O sea, me pareció muy interesante que después de revisar la tradición nos presentaras esta visión. Digo, bueno, no vamos a entrar en detalles de qué pasó en la historia con el unicornio, pero resulta que ahora aparece, pues sí, colocado en un sitio importante, no solamente el unicornio, sino en general las bestias, ¿no? O sea, los animales fantásticos, así. ¿Tienes pensado seguir por ese camino? Sí, yo trabajo actualmente con una obra que está destinada a estudiar la magia. Entonces, trabaja un escritor que se llama Gaspar Scott, que trabajó todos estos temas de magia, desde la magia natural, artificial, a la magia prohibida, y entre la magia prohibida y también entre los fenómenos mágicos encontramos algunos monstruos no entendidos como el unicornio. Esta ponencia salió a partir de un encuentro que tuve con una compañera que justamente es de Acatlán y mencionamos sobre trabajar bestiarios. Entonces, yo me fui a fuentes clásicas, como es mi rama de estudios, me fui a las fuentes clásicas y empecé a construir la historia del unicornio. Sin embargo, actualmente me dedico a la magia y en algún tiempo muy lejano sí me gustaría observar cómo se conciben los monstruos en el Renacimiento, porque hay obras donde los monstruos no son otra cosa sino mutaciones genéticas entre las personas que hacen que tengan 3 brazos, que tengan 2 cabezas, que tengan diferentes deformaciones que se asemejen a los animales. Pero sí me gustaría trabajar un poco sobre monstruos más entendidos dentro del Renacimiento y la ilustración. Claro, fíjate que a propósito de eso que dices de la deformidad, yo me imagino que si hubiese tenido el contexto asiático, ya sabes que, bueno, muchos dioses asiáticos pues tienen varios brazos, así, y cuando uno ve que hay por lo menos, se aprecia muchos nacimientos de personas con fetus y fetus y otras condiciones médicas, o sea, que tienen partes de un hermano no desarrollado en su propio cuerpo, pues se explica uno por qué puede ser que sus dioses sean así, ¿no? Y bueno, pues será muy interesante este trabajo que hagas. Ojalá que haya oportunidad de que nos lo compartas. No sabemos qué nos depara el destino, pero ojalá que sí tengamos esa oportunidad. Bueno, pues les agradezco mucho a Jesús, a Tania, que hayan estado con nosotros. Vuelvo a invitar a nuestra audiencia presente y futura a que esté con nosotros en las siguientes ponencias, sagas, invocaciones y miniseries, tradiciones mágicas, brujas alfa, y que puedan participar en el comentario de la abuela. Muchas gracias por estar con nosotros, a todos. Nos vemos próximamente. Hasta luego.